En el año 1119, 9 caballeros franceses llegaron a Jerusalén con una misión que cambiaría la historia de Occidente. No venían a luchar, venían a excavar. Durante 9 años, sin reclutar un solo miembro nuevo, cavaron bajo las ruinas del Templo de Salomón. Lo que encontraron los convirtió en la orden más poderosa, más rica y más misteriosa de la Edad Media. Este no es un documental sobre batallas medievales. Este es el mapa de un conocimiento prohibido que la Iglesia intentó destruir el viernes 13 de octubre de 1307 y que sobrevivió codificado en catedrales, manuscritos y rituales que la ciencia moderna está apenas descifrando. En los próximos minutos descubrirás 10 secretos que los templarios trajeron de Tierra Santa, geometría sagrada que reorganiza tu mente, técnicas de respiración que los monjes guerreros usaban antes del combate, principios financieros que inventaron la banca moderna y prácticas contemplativas que Harvard está validando con neuroimagen. Los templarios no eran solo soldados, eran guardianes de un código que prometieron proteger con sus vidas. Capítulo 1. La excavación prohibida. Debajo de cada templo hay otro templo más antiguo, y debajo de ese, la verdad. ¿Alguna vez has sentido que la historia oficial oculta algo importante? ¿Que detrás de las versiones autorizadas hay capas de conocimiento que alguien decidió enterrar? ¿Te has preguntado por qué ciertas órdenes fueron perseguidas con tanta ferocidad? Año 1119. Jerusalén, Reino Cruzado. Hugo de Payens, un noble de la región de Champaña, llega a Tierra Santa con 8 compañeros. Oficialmente, vienen a proteger peregrinos en los peligrosos caminos hacia los lugares santos, pero su comportamiento es extraño, no patrullan caminos, no reclutan soldados, no buscan gloria militar. En cambio, piden permiso al rey Balduino II para establecerse en el ala este del Palacio Real, construido directamente sobre las ruinas del Templo de Salomón. El rey acepta, sin sospechar lo que realmente buscan. Durante 9 años, los 9 caballeros excavan en secreto bajo los cimientos del antiguo templo. Trabajan de noche, no hablan de sus hallazgos, viven en pobreza extrema mientras cavan túneles que arqueólogos israelíes redescubrirían en 1867. El cronista Guillermo de Tiro, escribiendo décadas después, nota algo peculiar. Durante esos 9 años, los templarios no realizaron hazaña digna de mención. 9 caballeros, 9 años, 0 acciones militares. ¿Qué hacían entonces? Los túneles que excavaron, redescubiertos por el teniente Charles Warren en 1867, penetraban verticalmente bajo el monte del templo hasta cámaras que permanecen selladas hasta hoy. Warren encontró artefactos templarios en los pasadizos, una espuela, restos de una espada, una pequeña cruz. Prueba de que estuvieron allí, cavando hacia algo. ¿Qué buscaban? Las leyendas hablan del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de tesoros de Salomón. Pero los documentos que sobrevivieron sugieren algo diferente. Buscaban conocimiento, manuscritos, planos, fórmulas, el saber acumulado de civilizaciones que construyeron estructuras que todavía no podemos replicar. En 1128, Hugo de Payens regresa a Europa transformado. En el Concilio de Troyes, el monje Bernardo de Claraval, el hombre más influyente de la cristiandad, le otorga reconocimiento oficial. De 9 hombres sin recursos, los templarios se convierten en una orden que en menos de un siglo poseerá más de 9.000 propiedades, su propia flota naval, y un sistema bancario que los reyes de Europa dependen. El primer secreto del código es este: los templarios encontraron algo bajo el templo de Salomón que cambió fundamentalmente su comprensión del mundo. No sabemos con certeza qué era, pero su comportamiento posterior revela que adquirieron conocimientos de arquitectura, finanzas, navegación y prácticas contemplativas que no existían en la Europa medieval. Llegaron como soldados pobres y emergieron como los ingenieros, banqueros y místicos más avanzados de su era. La ciencia moderna valida la existencia de los túneles y sugiere que podrían haber encontrado. En 1867, el teniente Charles Warren del Royal Engineers británico mapeó extensos pasadizos bajo el monte del templo. En 1994, el arqueólogo israelí Dan Baat confirmó que los túneles llegaban a cámaras selladas que nunca han sido completamente exploradas por razones políticas y religiosas. Investigadores de la Universidad de Reading publicaron en 2017 un análisis de la arquitectura templaria que concluye: los diseños geométricos de las construcciones templarias posteriores a 1128 muestran influencias que no corresponden a ninguna tradición europea conocida, sugiriendo acceso a fuentes de conocimiento arquitectónico del Medio Oriente antiguo.
El historiador Graham Hancock argumenta que los templarios pudieron haber encontrado manuscritos de la tradición esenia, los mismos que produjeron los rollos del Mar Muerto, conteniendo conocimientos que combinaban misticismo judío con filosofía griega y prácticas egipcias. La práctica que los templarios enseñaban es esta: antes de emprender cualquier búsqueda importante, sea física, intelectual o espiritual, debes prepararte con lo que llamaban el silencio del buscador. Protocolo de preparación templaria. Cada mañana, antes del amanecer, los templarios practicaban 20 minutos de silencio absoluto. No oración, no meditación dirigida, silencio puro. Se sentaban con la espalda recta, los ojos cerrados, y simplemente observaban sus pensamientos sin seguirlos. Para aplicar esto hoy. Fase 1. Establecimiento, semanas 1 a 2. Despierta 30 minutos antes de lo habitual. Siéntate en un lugar donde no serás interrumpido. Cierra los ojos y respira naturalmente cuando surjan pensamientos. Obsérvalos como nubes pasando. No lo sigas. Comienza con 10 minutos. Aumenta gradualmente. Fase 2. Profundización. Semanas 3 a 4. Extiende a 20 minutos. Añade una pregunta de intención antes de comenzar. ¿Qué necesito saber hoy? No busques respuesta activamente. Deja que emerja. Practica esto durante 21 días consecutivos antes de emprender cualquier proyecto importante. Fase 3. Integración. Semana 5 en adelante. El silencio se vuelve refugio. No tarea. Puedes acceder a estados de quietud en minutos. La claridad mental que surge guía decisiones durante el día. Señales de progreso. Pensamientos que antes te atrapaban ahora pasan sin engancharte. Mayor claridad sobre qué realmente importa. Intuiciones que resultan correctas con más frecuencia. Capacidad de mantener calma en situaciones estresantes. Los templarios creían que el conocimiento verdadero solo llega a una mente preparada por el silencio. Un recipiente lleno de ruido no puede recibir sabiduría, decía una de sus máximas. Hugo de Payens nunca reveló qué encontró bajo el templo, pero lo que los templarios construyeron después: catedrales que desafían la ingeniería, sistemas financieros revolucionarios, prácticas espirituales que combinaban Oriente y Occidente, sugiere que encontraron algo que transformó su comprensión de lo posible. El silencio prepara la mente, pero los templarios descubrieron que el cuerpo también necesita preparación, y trajeron de Oriente una técnica de respiración que los convertía en guerreros extraordinarios. Capítulo 2. El aliento del guerrero. Tu respiración es el único sistema autónomo que puedes controlar conscientemente, y los templarios lo sabían. ¿Alguna vez has notado cómo tu respiración cambia cuando tienes miedo o estrés? ¿Has experimentado que respirar profundamente te calma instantáneamente? ¿Sabías que técnicas específicas de respiración pueden cambiar tu fisiología en segundos? Año 1148. Batalla de Inab, Siria. El cronista árabe Usama ibn Munkid observa algo que no puede explicar. Los caballeros templarios, rodeados por fuerzas musulmanas superiores en número, no muestran el pánico típico de hombres a punto de morir. Mientras otros cruzados gritan, rezan desesperadamente o huyen, los templarios permanecen extrañamente serenos. Antes del combate, escribe Usama, los vi respirar de una manera peculiar, largas inhalaciones seguidas de exhalaciones aún más largas, como preparando sus cuerpos para algo que solo ellos entendían. Cuando cargaron, lo hicieron con la calma de hombres que ya habían aceptado la muerte, y por eso, quizás, no la encontraron. Los templarios tenían tasas de supervivencia en batalla significativamente superiores a otros cruzados. Los historiadores atribuyen esto a mejor entrenamiento y disciplina. Pero los manuscritos templarios que sobrevivieron a la purga de 1307 revelan algo más. Practicaban técnicas de control respiratorio que aprendieron de fuentes orientales durante sus años en Tierra Santa. El segundo secreto del código es este: los templarios adoptaron una práctica respiratoria que activaba lo que hoy llamamos respuesta de relajación justo antes de situaciones de máximo estrés. No era meditación pasiva, era preparación fisiológica activa. Descubrieron empíricamente lo que la neurociencia confirma: el patrón de respiración puede hackear el sistema nervioso autónomo, cambiando de modo simpático, lucha/huida, a un estado de calma alerta óptimo para rendimiento bajo presión. La ciencia moderna valida esto extensamente. En 2017, investigadores de Stanford identificaron un grupo de neuronas en el tronco cerebral llamado complejo Prebot-Singer que conecta directamente los patrones respiratorios con estados emocionales. Cuando alargas la exhalación respecto a la inhalación, activas el nervio vago y reduces cortisol en segundos. Un estudio de 2018 publicado en Frontiers in Psychology demostró que la respiración con ratio 1:2, exhalación el doble de larga que inhalación, reduce ansiedad en un 44% en solo 5 minutos, sin medicación, sin terapia, solo respiración. Investigación de 2020 en Cell Reports mostró que ratones con el complejo Prebot-Singer desactivado no podían regular sus estados emocionales, confirmando que la respiración no solo refleja emociones, las controla. La práctica que los templarios enseñaban es esta: el aliento del guerrero. Protocolo completo. Fase 1. Preparación. Hacer sentado,
antes de situaciones estresantes. Inhala por la nariz contando 4 segundos, retén el aire, contando 4 segundos exhala por la boca, contando 8 segundos, repite 6 veces, aproximadamente 2 minutos. Fase 2. Activación, hacer de pie, para energizarte. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos, retén brevemente, 1 segundo, exhala con fuerza por la boca como soplando una vela, vaciando completamente, repite 10 veces rápidamente después. Inhala profundamente y retén 15 a 30 segundos, exhala lentamente. Fase 3. Combate, usar durante situaciones de estrés agudo. Cuando sientas miedo o ansiedad aguda, exhala todo el aire primero, luego inhala contando 4, exhala contando 8, repite hasta que la calma regrese, usualmente 3 a 5 ciclos. Protocolo diario templario. Los templarios practicaban respiración controlada 3 veces al día. Al despertar, fase 1, 5 minutos, antes del mediodía, fase 2, 3 minutos, antes de dormir, fase 1, 5 minutos. Esta práctica diaria construía lo que llamaban el músculo del aliento, la capacidad de controlar tu respiración automáticamente cuando más lo necesitas. Aplicación moderna. Antes de presentaciones importantes, durante conflictos interpersonales, cuando sientas ansiedad o pánico, antes de tomar decisiones difíciles, después de recibir malas noticias. Los Navy SEALs estadounidenses usan una técnica virtualmente idéntica llamada respiración de caja, box breathing, desarrollada independientemente pero basada en los mismos principios que los templarios dominaron hace 900 años. Usama ibn Munkid, el cronista que observó a los templarios respirar antes del combate, escribió: son los enemigos más peligrosos porque no pelean desde el miedo como otros hombres. Pelean desde un lugar de paz interior que hace su espada más certera y su mente más clara. El aliento controla el cuerpo, pero los templarios también descubrieron cómo el espacio físico puede controlar la mente, y codificaron este conocimiento en piedra. Capítulo 3. La geometría del alma. Los espacios que habitas moldean los pensamientos que tienes. ¿Alguna vez has entrado a una catedral gótica y sentido algo inexplicable, una elevación, una expansión, como si el espacio mismo te transformara? ¿Te has preguntado por qué ciertos lugares te hacen sentir paz y otros te generan ansiedad? ¿Sabías que las proporciones matemáticas de un espacio afectan directamente tu estado mental? Año 1134. Chartres, Francia. El maestro constructor templario conocido solo como Pierre de Montreuil supervisa la reconstrucción de la catedral de Chartres después de un incendio devastador. Lo que diseña desafía todo lo que Europa conoce sobre arquitectura. Los pilares se elevan a alturas que ingenieros modernos consideran imposibles para la tecnología medieval. La luz entra por rosetones calculados para crear patrones específicos según la hora del día y la estación del año. Cada proporción, la altura respecto al ancho, la distancia entre columnas, la curvatura de los arcos, sigue ratios matemáticos precisos. Pero Pierre no está construyendo solo un edificio. Está construyendo una tecnología de transformación de conciencia. Los peregrinos que entran a Chartres reportan experiencias consistentes, una sensación de elevación, pensamientos que se calman espontáneamente, percepciones que se agudizan. Algunos describen visiones, otros, revelaciones. Casi todos salen diferentes de cómo entraron. ¿Coincidencia? ¿Sugestión religiosa? ¿O algo más? Algo que Pierre y los constructores templarios sabían pero no podían explicar en lenguaje científico. El tercer secreto del código es este: los templarios trajeron de Oriente conocimientos de geometría sagrada que habían perdido en Occidente desde la caída de Roma. Estas proporciones, especialmente la proporción áurea, 1.618, y sus derivados, no son arbitrarias. Resuenan con patrones fundamentales del cerebro y el cuerpo humano. Un espacio construido con estas proporciones literalmente sintoniza el sistema nervioso hacia estados de coherencia. La ciencia moderna valida esto con hallazgos fascinantes. En 2009, investigadores del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Parma escanearon cerebros mientras los sujetos observaban rectángulos de diferentes proporciones. Los rectángulos con proporción áurea activaban significativamente más las regiones cerebrales asociadas con placer estético y calma. Un estudio de 2015 en Architectural Science Review demostró que personas en habitaciones con proporciones áureas tenían ritmos cardíacos más coherentes y reportaban mayor bienestar que personas en habitaciones con proporciones arbitrarias, sin saber que hacía diferentes las habitaciones. Investigación de 2019 en el Journal of Environmental Psychology encontró que la altura del techo afecta directamente el tipo de pensamiento. Techos altos promueven pensamiento abstracto y creativo, techos bajos, pensamiento concreto y detallado. Las catedrales góticas maximizan altura precisamente para elevar el pensamiento. La práctica que los templarios enseñaban es esta. Principio 1. Reorganiza tu espacio con proporción áurea. La proporción áurea es aproximadamente 1.618. Para aplicarla, si tu escritorio tiene 100 centímetros de largo,
debería tener aproximadamente 62 centímetros de ancho. Coloca objetos importantes a 62% de la distancia desde un extremo. Divide espacios en zonas usando este ratio. Principio 2. Maximiza la verticalidad. Usa estantes altos que lleven la mirada hacia arriba. Coloca arte o símbolos significativos por encima del nivel de los ojos si es posible. Trabaja en espacios con techos altos para tareas creativas. Principio 3. Controla la luz. Los templarios eran obsesivos con la iluminación. Luz natural desde el este para trabajo matutino, energizante, luz difusa desde arriba para contemplación, calmante, evita luz fluorescente directa, desregula ritmos circadianos. Protocolo del espacio sagrado personal. Designa un área pequeña de tu hogar como espacio templario. Limpia completamente el área. Los templarios eran meticulosos con la limpieza. Organiza con proporciones áureas. Coloca un objeto significativo a la altura de los ojos. Usa este espacio exclusivamente para contemplación, estudio o trabajo importante. Nunca uses este espacio para entretenimiento o actividades mundanas. Ritual de entrada templario. Antes de entrar a tu espacio sagrado, detente en el umbral. Toma 3 respiraciones conscientes. Declara mentalmente tu intención. ¿Qué harás en este espacio? Entra con el pie derecho primero. Tradición templaria. Los templarios construyeron más de 9.000 estructuras en Europa. Cada una seguía principios geométricos específicos. No era estética, era tecnología de transformación mental codificada en piedra. La geometría organiza el espacio exterior. Pero los templarios también desarrollaron técnicas para organizar el espacio interior, y su método de meditación era radicalmente diferente de lo que la Iglesia enseñaba. Capítulo 4. La oración que no era oración. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de atención pura. ¿Alguna vez has intentado meditar y te frustraste porque no podías dejar de pensar? ¿Has sentido que la oración tradicional se convierte en repetición mecánica sin transformación real? ¿Sabías que existe una forma de contemplación que no requiere creencias específicas, pero produce cambios cerebrales medibles? Año 1175. Encomienda templaria de Tomar, Portugal. El hermano Arnaud de Villeneuve, un templario que pasó 15 años en Tierra Santa, entrena a novicios en una práctica que no aparece en ningún manual cristiano de la época. No es el Padre Nuestro, no es el Rosario, no es Lectio Divina. Es algo que Arnaud llama simplemente el vacío fértil. La mente ordinaria es como agua agitada, enseña Arnaud. No puedes ver el fondo, no puedes ver tu reflejo. La oración que conocen, repetir palabras, pedir cosas, imaginar escenas, agita más el agua. Lo que les enseñaré calma el agua hasta que se vuelve espejo. Los novicios se sientan en círculo. Arnaud les instruye a cerrar los ojos y enfocarse en un único punto, la sensación de aire entrando y saliendo de sus fosas nasales. Nada más. Cuando un pensamiento surge, y surgirán miles, simplemente lo notan y regresan al aire, sin juzgar el pensamiento, sin seguirlo, sin luchar contra él. El pensamiento no es el enemigo, dice Arnaud. La identificación con el pensamiento es el enemigo. Ustedes no son sus pensamientos, son el espacio donde los pensamientos aparecen y desaparecen. Esta enseñanza es herética para la época. La Iglesia enseña que la mente debe llenarse con imágenes de Cristo, con palabras sagradas, con doctrina. Los templarios enseñan vaciamiento, una práctica más cercana al budismo zen o al sufismo que al cristianismo medieval. El cuarto secreto del código es este: los templarios trajeron de Oriente técnicas contemplativas que la Iglesia consideraba sospechosas o heréticas. Estas técnicas, enfoque en la respiración, observación no reactiva de pensamientos, cultivo del vacío fértil, producen estados de conciencia que los místicos de todas las tradiciones describen similarmente. Los templarios las practicaban en secreto, transmitiéndolas solo a miembros de confianza. La ciencia moderna valida esto con precisión. Lo que Arnaud enseñaba es virtualmente idéntico a lo que hoy llamamos mindfulness o atención plena, una práctica que investigadores de Harvard, MIT y Oxford han estudiado extensamente. Un metaanálisis de 2014 en JAMA Internal Medicine revisó 47 estudios con 3.515 participantes y concluyó que la meditación mindfulness tiene efectividad comparable a antidepresivos para ansiedad y depresión moderadas, sin efectos secundarios. Estudios de neuroimagen de 2016 en la Universidad de Harvard mostraron que 8 semanas de práctica mindfulness aumentan la densidad de materia gris en el hipocampo, memoria, la corteza prefrontal, toma de decisiones, y disminuyen la amígdala, centro del miedo. Investigación de 2020 publicada en Science Advances demostró que meditadores experimentados pueden reducir su red neuronal por defecto, el sistema que genera el ruido mental constante, a voluntad, accediendo a estados de claridad que no meditadores raramente experimentan. La práctica que los templarios enseñaban es esta: el vacío fértil, protocolo templario, preparación. Siéntate con espalda recta, silla o suelo, manos sobre los muslos, palmas hacia abajo, ojos cerrados o semicerrados mirando hacia abajo. Práctica básica, 10 minutos diarios.
Enfoca toda tu atención en la sensación del aire pasando por tus fosas nasales. Nota la temperatura del aire entrando, fresco, y saliendo, tibio. Cuando un pensamiento surja, y surgirá, simplemente nota pensamiento y regresa al aire. No juzgues el pensamiento. No lo sigas. No luches contra él. Solo nota y regresa. Si te das cuenta de que te perdiste en pensamientos por minutos, no te frustres. El momento de darte cuenta es la práctica. Progresión templaria. Semanas 1 a 2. 10 minutos diarios semanas 3 a 4, 15 minutos diarios semanas 5 a 8, 20 minutos diarios después del mes 2, 20 minutos mañana y noche. El examen nocturno templario. Antes de dormir, los templarios practicaban una revisión del día. Siéntate en tu cama, ojos cerrados, reproduce mentalmente tu día como película. Sin juicio nota momentos donde perdiste la calma o actuaste inconscientemente. No te castigues, solo observa con curiosidad. Termina con 3 respiraciones profundas. Señales de progreso. Notas pensamientos más rápidamente antes de perderte en ellos. Espacios de silencio mental se alargan naturalmente. Reaccionas menos automáticamente en la vida diaria. Sueño más profundo y reparador. El hermano Arnaud decía, la mayoría de los hombres viven soñando despiertos. Sus cuerpos caminan pero sus mentes están en pasados o futuros que no existen. El guerrero despierto está aquí, ahora, siempre. Esto no es don, es entrenamiento. La mente clara percibe oportunidades. Pero los templarios también desarrollaron un sistema para multiplicar esas oportunidades, y revolucionaron la economía de Europa en el proceso. Capítulo 5. El oro invisible. La verdadera riqueza no es lo que posees, es lo que puedes mover. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente el dinero? ¿Sabías que el concepto de transferir riquezas y mover físicamente oro fue revolucionario? ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de la gente trabaja por dinero, pero pocos entienden cómo el dinero trabaja? Año 1150. Ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. Un comerciante de Lyon llamado Guillaume de Montpellier tiene un problema. Necesita viajar a España para negocios, pero llevar su oro por caminos plagados de bandidos es suicidio. Guardar el oro en casa mientras viaja significa arriesgarse a robos o a que su familia sea secuestrada por rescate. Parece no tener solución. Entonces escucha sobre un servicio extraño que ofrecen los templarios. Guillaume llega a la encomienda templaria de Lyon con 100 marcos de plata. El hermano tesorero cuenta las monedas, las registra en un libro cifrado, y le entrega un documento, una carta con sellos templarios y un código único. Presente esto en cualquier encomienda templaria de España, le dice, y recibirá su equivalente en moneda local, menos una pequeña comisión por el servicio. Guillaume no puede creerlo. Su riqueza, que pesaba 25 kilos, ahora cabe en su bolsillo. Viaja ligero, llega seguro. En Santiago, presenta la carta y recibe su dinero. Lo que Guillaume experimentó fue la primera red bancaria internacional de la historia. Los templarios no inventaron el dinero, inventaron algo más poderoso, la transferencia de valor abstracto a través del espacio. Convirtieron metal pesado en información portable. Pero esto era solo el comienzo. Los templarios desarrollaron otros instrumentos financieros igualmente revolucionarios. Cuentas corrientes. Nobles y comerciantes podían depositar dinero en una encomienda y retirarlo según necesidades, recibiendo estados de cuenta periódico. Préstamos sin interés. La Iglesia prohibía la usura. Los templarios cobraban por el servicio de guardar y transportar. Técnicamente, no interés. Financiamiento de guerra. Reyes enteros dependían de préstamos templarios para financiar cruzadas y campañas militares. Gestión de patrimonios. Administraban propiedades de nobles que partían a Tierra Santa, asegurando que sus familias recibieran rentas durante su ausencia. El quinto secreto del código es este: los templarios comprendieron que el dinero no es riqueza, es un sistema de información sobre riqueza. Esta comprensión les permitió crear instrumentos financieros que no existirían en Europa hasta siglos después: letras de cambio, cuentas corrientes, préstamos con interés disfrazado, y lo que hoy llamaríamos derivados financieros. Mientras otros veían oro, los templarios veían flujos de información. La ciencia económica moderna valida esta perspectiva. El economista Yuval Noah Harari argumenta en Sapiens que el dinero es la historia más universal y eficiente de confianza mutua jamás inventada. No tiene valor intrínseco, representa confianza colectiva en un sistema. Investigación de 2018 en el Journal of Economic History confirmó que las técnicas financieras templarias precedieron por 200 años a las innovaciones tradicionalmente atribuidas a banqueros italianos del Renacimiento. Los templarios esencialmente inventaron la banca moderna. Estudios de psicología económica de Stanford 2019 demuestran que personas que entienden el dinero como flujo de información toman decisiones financieras significativamente mejores que quienes lo ven como cosa a acumular. La práctica que los templarios enseñaban es esta. Principio 1. El oro que no se mueve, muere. Los templarios nunca acumulaban pasivamente. Su riqueza siempre estaba en movimiento, prestada, invertida, trabajando. Aplicación moderna.
Nunca dejes dinero significativo inactivo en cuenta sin rendimiento. Entiende la diferencia entre ahorrar, proteger e invertir, multiplicar. El dinero estancado pierde valor por inflación, debe moverse. Cada unidad monetaria debe tener un trabajo asignado. Principio 2. Diversifica los caminos, no solo los destinos. Los templarios tenían múltiples rutas para mover valor, por tierra, por mar, mediante letras de cambio, mediante trueques. Aplicación moderna. No dependas de una sola fuente de ingresos. Desarrolla al menos 3 caminos para generar valor: empleo y habilidad. Mouna y Sebele. Inversiones. La redundancia es seguridad. Si un camino se cierra, otros permanecen abiertos. Principio 3. Cobra por el servicio, no por el dinero. La Iglesia prohibía la usura, cobrar interés. Los templarios cobraban por el servicio de guardar y transportar, técnicamente, no interés. Esto les permitió operar dentro de las reglas mientras las transformaban. Aplicación moderna. Entiende las reglas del sistema antes de intentar cambiarlo. Busca soluciones creativas dentro de las restricciones. El valor del servicio es más defendible que el valor especulativo. Principio 4. Información es más valiosa que posesión. Los templarios sabían que rutas eran seguras, que monedas tenían valor real, que señores pagarían sus deudas. Esta información valía más que el oro mismo. Aplicación moderna. Invierte en conocimiento financiero antes de invertir dinero. Entiende los mercados donde operas. La ignorancia es el impuesto más caro. Protocolo financiero templario. Los templarios revisaban sus finanzas en ciclos regulares. Diario, registro de todo ingreso y gasto. Ellos inventaron la contabilidad de doble entrada, semanal, análisis de a dónde va el dinero mensual, evaluación de qué caminos están funcionando anual, planificación estratégica de largo plazo. El diezmo inverso templario. Mientras la Iglesia pedía dar el 10%, los templarios practicaban guardar primero el 10% de todo ingreso antes de gastar en cualquier otra cosa. Este fondo era intocable excepto para inversiones. Para implementar el diezmo inverso, abre una cuenta separada etiquetada intocable. Configura transferencia automática del 10% de cada ingreso. No toques este dinero por ninguna emergencia. Ten un fondo de emergencia separado. Cuando el fondo alcance cierta cantidad, invierte en activos que generen más. Reinvierte los rendimientos. Nunca gastes los frutos del diezmo inverso. La diferencia entre el pobre y el rico, decía un maestre templario, no es cuánto ganan, es el orden en que gastan. El pobre paga a todos primero y se guarda lo que sobra. El rico se guarda primero y paga a otros con lo que sobra. Los templarios se convirtieron en los banqueros de reyes y papas. Su riqueza fue una de las razones de su destrucción. Felipe IV de Francia los aniquiló en parte para cancelar sus deudas con la orden. Debía tanto dinero a los templarios que era más fácil destruirlos que pagarles. El dinero es poder temporal. Pero los templarios buscaban algo más permanente, y lo encontraron en un código de conducta que los hacía diferentes de cualquier otra orden militar. Capítulo 6. La regla de hierro. La disciplina no es prisión, es la arquitectura de la libertad. ¿Alguna vez has notado que las personas más libres son a menudo las más disciplinadas? ¿Que el caos externo suele reflejar caos interno? ¿Te has preguntado cómo algunos logran consistencia extraordinaria mientras otros colapsan bajo presión? Año 1129. Concilio de Troyes, Francia. Bernardo de Claraval presenta la regla del Temple, el código de conducta más estricto de cualquier orden militar de la época. Los 72 artículos regulan todo: cómo vestirse, cuándo hablar, qué comer, cómo dormir, cuándo rezar, cómo morir. Un caballero secular escucha los artículos con incredulidad. ¿Quién voluntariamente se sometería a tal esclavitud?, pregunta. Un templario veterano responde: la esclavitud es vivir como animal de tus impulsos. Esto es libertad. Saber exactamente quién eres y cómo actuar en cada momento. La regla prohibía ropa decorativa, caza por placer, juramentos innecesarios, contacto con mujeres, cartas privadas sin supervisión, propiedad personal. Los templarios no poseían nada individualmente, todo pertenecía a la orden. Pero la regla también garantizaba comida abundante, 3 veces por semana, carne, excepcional para la época, atención médica avanzada, entrenamiento continuo, compañerismo inquebrantable, propósito claro hasta la muerte. El resultado era una fuerza de combate sin precedentes. Mientras otros ejércitos se desintegraban por disputas internas, deserciones o pérdida de moral, los templarios mantenían cohesión absoluta. Un cronista musulmán escribió: son todos como un solo hombre con un solo propósito. El sexto secreto del código es este: los templarios entendieron que la libertad sin estructura es caos, y que la estructura sin propósito es tiranía. Su regla creaba lo que los psicólogos modernos llaman automatización de decisiones. Al eliminar miles de pequeñas decisiones diarias, liberaban energía mental para lo que realmente importaba: combate, estrategia, contemplación, servicio. La ciencia moderna valida este principio. Investigación de 2015 en la Universidad de Cornell estima que el adulto promedio toma 35.000 decisiones diarias. Cada decisión consume glucosa cerebral y depleta la fuerza de voluntad.
lo que los psicólogos llaman fatiga de decisión. Un estudio famoso de 2011 demostró que jueces israelíes otorgaban libertad condicional al 65% de presos en las mañanas, pero solo al 10% al final del día, no por sesgo consciente, sino por agotamiento mental. Las decisiones triviales agotan el mismo recurso que las decisiones importantes. Steve Jobs usaba el mismo tipo de ropa todos los días por esta razón. Barack Obama solo usaba trajes azules o grises. Mark Zuckerberg, camisetas grises. Eliminan decisiones triviales para preservar energía para decisiones importantes, exactamente el principio templario. La práctica que los templarios enseñaban es esta. Principio 1. Estandariza lo trivial e identifica decisiones que tomas repetidamente y que no requieren variación. ¿Qué desayunar entre semana? ¿Qué ropa usar para trabajo? ¿A qué hora despertar y dormir? ¿Qué ruta tomar al trabajo? Establece estándares fijos para estas áreas. No decidas cada vez, sigue el estándar. Principio 2. Ritualiza las transiciones. Los templarios tenían rituales específicos para cada transición del día. Despertar, oración específica mientras ponían los pies en el suelo antes de comer, momento de silencio y gratitud antes de dormir, examen de conciencia. Crea tus propios rituales de transición. El ritual elimina la fricción mental del cambio. Principio 3. La regla está sobre el humor. Los templarios seguían la regla independientemente de cómo se sintieran. No esperaban tener ganas de entrenar, rezar o trabajar. Lo hacían porque era la regla. Aplicación moderna. Crea compromisos no negociables que cumplas independientemente de tu estado emocional. Hoy no tengo ganas, nunca es excusa válida para un templario, ni debería serlo para ti. Protocolo de regla personal. Escribe tu propia regla de vida con 7 a 10 artículos no negociables. Ejemplo. Despierto a las 6 sin excepción, medito 15 minutos antes de cualquier otra actividad, no reviso el teléfono en la primera hora del día, hago ejercicio físico mínimo 30 minutos diarios como alimentos reales, no procesados, no hablo negativamente de otros, cuando no están presentes reviso mi progreso cada domingo. Una vez escrita, tu regla es ley. No sugerencia, ley. El maestre Jacques de Molay, último gran líder de los templarios, fue quemado vivo en 1314 por negarse a renunciar a la orden. Podría haber salvado su vida con una confesión falsa. Eligió la regla sobre la supervivencia. No todos necesitamos ese nivel de compromiso, pero el principio permanece. Quien no tiene una regla, es gobernado por sus impulsos, y los impulsos son tiranos erráticos. La disciplina estructura el exterior. Pero los templarios también desarrollaron técnicas para estructurar el interior, y su método de autotransformación era sorprendentemente sistemático. Capítulo 7. La alquimia interior. No puedes transformar el mundo hasta que te transformes a ti mismo. ¿Alguna vez has intentado cambiar un hábito y fracasado repetidamente? ¿Te has preguntado por qué algunas personas logran transformaciones radicales mientras otras permanecen atrapadas en los mismos patrones? ¿Sabías que existe un método sistemático para el cambio personal? Año 1180. Encomienda templaria de Temple Brewer, Inglaterra. El hermano Geoffrey de Mandeville tiene un problema. Fue un caballero brutal antes de unirse a la orden, conocido por su crueldad en batalla y su temperamento explosivo. Ahora lleva 2 años como templario y sigue luchando con su ira. Ha golpeado a compañeros, maldecido a superiores, destruido propiedad en arranques de furia. El maestre de la encomienda, en lugar de expulsarlo, lo asigna al hermano Alain de Bretagne, un templario anciano conocido por transformar hombres difíciles. Alain no le da sermones sobre control de ira. No lo castiga. En cambio, le pregunta, ¿qué sientes en tu cuerpo exactamente antes de explotar? Geoffrey nunca ha considerado la pregunta. Después de semanas de observación, identifica la secuencia. Primero, tensión en la mandíbula. Luego, calor subiendo por el pecho. Después, pensamientos acelerados. Finalmente, explosión. Ahora tienes un mapa, dice Alain. La batalla no se gana cuando la espada ya está en el aire. Se gana antes, cuando el enemigo apenas prepara su ataque. Alain le enseña a Geoffrey a intervenir en la etapa de tensión mandibular, antes de que el calor suba, antes de que los pensamientos se aceleren. La técnica es simple. Al notar la mandíbula tensa, soltar conscientemente la tensión mientras toma 3 respiraciones lentas. Toma meses, pero Geoffrey se transforma. No elimina su ira, la alquimiza. La misma energía que lo hacía destructivo ahora lo hace formidable en combate, pero controlado fuera de él. Llega a ser maestre de su propia encomienda. El séptimo secreto del código es este. Los templarios practicaban lo que hoy llamaríamos autoobservación sistemática, la habilidad de mapear sus propios patrones internos con precisión científica. Entendían que no puedes cambiar lo que no puedes ver, y que el cambio real sucede en los momentos antes de que el patrón destructivo se complete. Esta era su alquimia interior: transformar plomo, impulsos destructivos, en oro, energía dirigida. La ciencia moderna valida completamente este enfoque. La terapia cognitivo-conductual, TCC,
considerada el tratamiento más efectivo para muchos trastornos, se basa exactamente en este principio: identificar el patrón, pensamiento, emoción, conducta, e intervenir temprano en la secuencia. Investigación de 2017 en Nature Neuroscience demostró que existe una ventana de intervención de aproximadamente 200 milisegundos entre un estímulo y la respuesta automática. Meditadores entrenados pueden expandir esta ventana, ganando tiempo para elegir su respuesta. Estudios de 2019 en Psychological Science confirmaron que personas que pueden describir sus estados emocionales con precisión, granularidad emocional, tienen significativamente mejor regulación emocional que quienes solo identifican emociones vagamente. La práctica que los templarios enseñaban es esta. Fase 1. Mapeo del patrón, 1 a 2 semanas. Elige un comportamiento que quieras cambiar: ira, ansiedad, procrastinación, etc. Cada vez que ocurra, inmediatamente después documenta. ¿Qué lo disparó? Situación externa. ¿Qué sentí en mi cuerpo primero? Sensación física. ¿Qué pensamientos siguieron? Diálogo interno. ¿Qué emoción se manifestó? Nombre la emoción. ¿Qué hice? Comportamiento. Después de 10 a 15 instancias, busca patrones. ¿Hay un disparador común? ¿Una sensación física que siempre precede? Fase 2. Identificación del punto de intervención. Encuentra el momento más temprano en la secuencia donde puedes intervenir. Usualmente es una sensación física o un primer pensamiento, antes de que la emoción tome control. Fase 3. Instalación de la interrupción. Crea una respuesta alternativa para ese punto temprano. Si es tensión física, técnica de relajación inmediata. Si es pensamiento, frase de interrupción: esto es el patrón, no la realidad. Si es situación, retirarte físicamente del escenario. Fase 4. Práctica repetida. Cada vez que notes el disparador temprano, aplica la interrupción. Fallarás muchas veces. No importa. Cada intento fortalece el nuevo camino neuronal. El examen alquímico templario, semanal cada domingo. Revisa. ¿Cuántas veces apareció el patrón? ¿Cuántas veces lo noté temprano? ¿Cuántas veces intervine exitosamente? ¿Qué ajustes necesito? Jeffrey de Mandeville decía a sus propios novicios: no eres tus impulsos, eres el que observa los impulsos. Cuando puedes ver el dragón claramente, puedes montarlo en lugar de ser quemado por él. La transformación interior capacita para la acción exterior. Pero los templarios también tenían un secreto sobre cómo multiplicar su efectividad, y estaba en su estructura organizacional. Capítulo 8. La red invisible. Solo eres tan fuerte como los hermanos que te rodean. ¿Alguna vez has notado que te vuelves similar a las personas con quienes pasas más tiempo? ¿Que tu potencial se expande o contrae según tu círculo? ¿Sabías que los templarios crearon una de las redes más efectivas de la historia, y que sus principios siguen siendo válidos? Año 1200. Red templaria, desde Escocia hasta Chipre. Un mensaje urgente necesita llegar desde París a Acre, Israel moderno, una distancia de más de 4.000 kilómetros. Por medios normales, tomaría meses. La red templaria lo logra en semanas. ¿Cómo? Encomiendas posicionadas estratégicamente cada 40 a 50 kilómetros, la distancia que un caballo puede cubrir en un día. Cada encomienda tiene caballos frescos, mensajeros entrenados, sistemas de relevos. Pero más importante, tiene hermanos comprometidos. La red templaria no era solo logística, era una web de confianza absoluta. Un templario de Escocia podía llegar a una encomienda en Sicilia, donde nunca había estado, donde no conocía a nadie, y recibir comida, refugio, caballos, dinero, información, respaldo militar. Sin preguntas, sin verificación. El manto blanco con cruz roja era pasaporte universal. Esta confianza no era ingenua, estaba respaldada por selección rigurosa, no cualquiera podía unirse, entrenamiento compartido, todos pasaban por lo mismo, regla común, todos seguían el mismo código, consecuencias severas para traición, expulsión o muerte. El resultado: una organización que operaba como un solo organismo distribuido en 3 continentes, capaz de coordinar operaciones complejas en una era sin comunicación instantánea. El octavo secreto del código es este: los templarios entendieron que el individuo excepcional es vulnerable, pero el individuo excepcional conectado a una red de individuos excepcionales es casi imparable. Su poder no venía de caballeros individuales, venía de la confianza sistémica que les permitía operar como unidad coherente a escala continental. La ciencia moderna valida la importancia de las redes. El sociólogo Nicholas Christakis de Harvard ha demostrado que comportamientos, emociones y hasta el peso corporal se contagian a través de redes sociales, hasta 3 grados de separación. Tu amigo del amigo de tu amigo te afecta mediblemente. Investigación de 2018 en Nature Human Behavior encontró que el éxito profesional está más correlacionado con la calidad de tu red que con talento individual o educación formal. Las conexiones estratégicas multiplican capacidades. El concepto de capital social, acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu, describe exactamente lo que los templarios construyeron:
una red donde la pertenencia misma tiene valor, donde la confianza es moneda, donde la reputación colectiva beneficia a todos los miembros. La práctica que los templarios enseñaban es esta. Principio 1. Selecciona antes de conectar. Los templarios no aceptaban a cualquiera. Tenían criterios específicos. Hombre libre, no siervos, personas con agencia, sin deudas, responsabilidad financiera, sin compromisos previos, disponibilidad, disposición a seguir la regla, alineamiento de valores. Aplicación moderna, no acumules conexiones, cultiva relaciones con personas que comparten tus valores fundamentales, tienen estándares altos, para sí mismos están dispuestos a dar, no solo tomar te hace mejor con su presencia. Principio 2. La red se fortalece con uso. Los templarios no tenían contactos pasivos. Cada conexión se activaba regularmente, mensajes, visitas, colaboraciones. Aplicación moderna. Contacta a tus conexiones importantes al menos cada 90 días. Ofrece valor antes de pedir valor. Conecta personas de tu red entre sí. Multiplicador. Principio 3. Confía pero verifica la pertenencia. La confianza templaria no era ciega, estaba basada en pertenencia demostrada. El manto era prueba de que la persona había pasado selección y entrenamiento. Aplicación moderna. Busca señales de pertenencia. ¿Ha esta persona demostrado compromiso con los valores que dice tener? La confianza se construye con acciones repetidas, no con palabras. Confía rápido en cosas pequeñas, lento en cosas grandes. Protocolo de encomienda personal. Tu red interna identifica 5 a 7 personas que son tu red interna. Puedes llamarlos a las 3 de la mañana en emergencia. Confías en su juicio, aunque discrepes te dicen la verdad, aunque duela celebran tu éxito sin envidia. Mantén estas relaciones como prioridad absoluta. Son tu encomienda personal. Un dicho templario sobrevivió: un hermano solo es un hombre. 2 hermanos son una fuerza. 3 hermanos son invencibles. No era retórica, era estrategia organizacional probada en siglos de operación. La red amplifica capacidades. Pero los templarios sabían que toda red necesita un propósito que trascienda a sus miembros, y su propósito era extraordinariamente claro. Capítulo 9. El propósito inmortal. Un hombre sin propósito es un barco sin timón, el viento lo lleva donde quiere. ¿Alguna vez has sentido que tu vida carece de dirección clara? ¿Que trabajas duro pero sin saber exactamente para qué? ¿Has notado cómo algunas personas tienen una claridad de propósito que las hace imparables? Año 1291. Caída de Acre, última fortaleza cruzada en Tierra Santa. Los templarios se están perdiendo. Después de casi 200 años, el último bastión cristiano en Oriente cae ante los mamelucos. El maestre Guillaume de Beaujeu muere defendiendo las murallas. La misión oficial de la orden, proteger Tierra Santa, ha terminado en fracaso. ¿Qué hace una organización cuando su propósito original desaparece? La mayoría se desintegraría. Los templarios no. Durante los siguientes 16 años, hasta su supresión en 1307, continúan operando, creciendo, acumulando recursos. ¿Por qué? Porque su propósito verdadero nunca fue solo proteger peregrinos o defender Jerusalén. Era algo más abstracto y por eso más duradero: la búsqueda y preservación de conocimiento sagrado, la creación de una nueva forma de hombre que combina guerrero y monje, la construcción de una red que trasciende fronteras y reyes. Jerusalén era un objetivo, no el propósito. Cuando el objetivo cayó, el propósito persistió. El noveno secreto del código es este: los templarios distinguían entre objetivos, metas específicas y temporales, y propósito, la razón de ser que trasciende cualquier meta específica. Los objetivos pueden fracasar, cambiar o volverse obsoletos. El propósito permanece. Esta distinción les permitió adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder cohesión o dirección. La ciencia moderna valida la importancia del propósito. Investigación longitudinal de 2019 publicada en JAMA Network Open siguió a 7.000 adultos durante 5 años y encontró que aquellos con fuerte sentido de propósito tenían 15% menos mortalidad por cualquier causa, incluso controlando por otros factores de salud. Estudios de Viktor Frankl y la logoterapia demuestran que el sentido de propósito es el factor más importante en la resiliencia humana. Sobrevivientes de campos de concentración con propósito claro tenían tasas de supervivencia significativamente mayores. Investigación de 2020 en Psychological Science encontró que el propósito mejora la función ejecutiva del cerebro, la capacidad de planificar, priorizar y resistir distracciones. El propósito no es solo emocional, es cognitivo. La práctica que los templarios enseñaban es esta: distinguir propósito de objetivos. Objetivos, temporales, específicos, pueden fallar. Ganar cierta cantidad de dinero, obtener cierto trabajo, completar cierto proyecto, conquistar cierto lugar. Propósito, permanente, abstracto, no puede fallar mientras vivas. Servir a otros, buscar verdad, crear belleza, proteger a los vulnerables, expandir conocimiento. El interrogatorio del propósito templario. Los novicios pasaban por un proceso de clarificación. Pregunta 1.
¿Por qué quieres unirte? Primera respuesta, usualmente superficial. Pregunta 2. ¿Y por qué eso es importante? Cava más profundo. Pregunta 3. ¿Y por qué eso es importante? Más profundo aún. Pregunta 4. ¿Y por qué eso es importante? Llegando al núcleo. Pregunta 5. ¿Y por qué eso es importante? Propósito fundamental revelado. Aplica esto a ti mismo. Toma cualquier objetivo que tengas y pregunta ¿por qué es importante? 5 veces consecutivas. El propósito subyacente emergirá. Protocolo de propósito inmortal. Escribe tu propósito en una oración, no objetivo. Propósito existo para -- prueba si es propósito verdadero. ¿Seguiría siendo válido si pierdo mi trabajo? Sí igual a propósito. ¿Seguiría siendo válido si me mudo de país? Sí igual a propósito. ¿Seguiría siendo válido si envejezco? Sí igual a propósito. ¿Puedo servir este propósito de múltiples maneras? Sí igual a propósito. Vincula objetivos al propósito. Cada objetivo debe ser claramente un vehículo para el propósito. Si no puedes hacer la conexión, cuestiona el objetivo. Jacques de Molay, cuando fue arrestado y sus propiedades confiscadas, no se desmoronó. Su propósito no estaba en propiedades ni en títulos. Murió proclamando la verdad como la entendía, sirviendo su propósito hasta el último aliento. Los objetivos son el mapa, decía un maestre templario. El propósito es el norte. Puedes perder el mapa y aún encontrar el camino si conoces el norte. El propósito trasciende la vida individual. Pero los templarios también tenían un secreto sobre la muerte misma, y enfrentarla transformaba cómo vivían. Capítulo 10. La muerte como maestra. Quien no teme morir es libre de vivir completamente. ¿Alguna vez has evitado pensar en tu muerte como si ignorarla pudiera evitarla? ¿Has notado cómo un roce con la mortalidad, una enfermedad grave, un accidente cercano, puede transformar instantáneamente tus prioridades? ¿Sabías que contemplar la muerte regularmente puede ser la práctica más liberadora que existe? Año 1187. Batalla de los Cuernos de Attin, Galilea. El ejército cruzado más grande jamás reunido, 20.000 hombres, marcha bajo el sol abrasador hacia una trampa. Saladino ha cortado el acceso al agua. El calor es insoportable. La derrota es inminente. El cronista de la batalla describe una escena extraordinaria. Mientras el pánico se extiende por las líneas cruzadas, caballeros rogando, llorando, intentando huir, los templarios permanecen serenos. No serenos pasivos, serenos activos. Forman líneas, preparan armas, se despiden unos de otros con abrazos breves y palabras que el cronista no puede escuchar. Parecían hombres que ya habían muerto, escribe, y por eso no tenían nada que perder. La batalla termina en masacre. Casi todos los templarios capturados son ejecutados por orden de Saladino. Consideraba que eran demasiado peligrosos para liberar. Pero los reportes musulmanes coinciden, murieron sin suplicar, sin renunciar, muchos en silencio absoluto. ¿Cómo logra un ser humano ese nivel de compostura frente a la muerte? El 10º secreto del código es este: los templarios practicaban lo que los estoicos llamaban memento mori, recordar que morirás, no como ejercicio morboso sino como tecnología de liberación. Meditaban regularmente en su propia muerte, visualizaban su final, hablaban de ello abiertamente. Esta práctica no los hacía deprimidos, los hacía completamente vivos, porque eliminaba el miedo que paraliza a la mayoría de los hombres. La ciencia moderna valida los beneficios de contemplar la mortalidad. Investigación de 2017 publicada en Personality and Social Psychology Review, revisó 30 años de estudios sobre prominencia de mortalidad y encontró que recordar la muerte, en dosis apropiadas y con el marco adecuado, aumenta la gratitud, mejora las relaciones, clarifica prioridades y reduce el materialismo. Un estudio de 2019 en Journal of Positive Psychology demostró que personas que escribieron su propio obituario reportaron mayor sentido de propósito y menor ansiedad existencial semanas después del ejercicio. Investigación de 2020 en Psychological Science encontró que pacientes de cáncer que aceptaban abiertamente su mortalidad, en lugar de negarla, tenían mejor calidad de vida y, paradójicamente, a menudo mejor pronóstico que quienes evitaban el tema. La práctica que los templarios enseñaban es esta. Meditación del cráneo. Práctica diaria. Los templarios mantenían un cráneo humano en sus celdas, memento mori literal. Versión moderna. Cada mañana, dedica 2 minutos a considerar, este podría ser mi último día, no con miedo, con claridad. ¿Qué harías diferente si supieras? Deja que esta conciencia informe tus decisiones del día. El obituario vivo. Ejercicio anual. Escribe tu propio obituario como si murieras hoy. ¿Qué dirían de ti? ¿Qué lamentarías no haber hecho? ¿Qué relaciones quedarían incompletas? ¿Qué te gustaría que dijera tu obituario que aún no es verdad? La brecha entre el obituario que tendrías hoy y el que quisieras es tu hoja de ruta. La pregunta del lecho de muerte. Decisiones importantes ante cualquier decisión difícil. Pregunta: en mi lecho de muerte, ¿qué desearía haber elegido?
Esta perspectiva corta la mayoría de las dudas triviales. Conversaciones de muerte. Práctica relacional. Los templarios hablaban de la muerte abiertamente entre ellos. Practica esto con personas de confianza. Comparte qué quisieras que se dijera en tu funeral. Discute qué significa para ti una buena muerte. Expresa lo que querrías que supieran si murieras mañana. Estas conversaciones profundizan relaciones instantáneamente. Señales de integración saludable de la mortalidad. Menor ansiedad por cosas triviales, mayor apreciación por momentos ordinarios, capacidad de tomar riesgos significativos, relaciones más auténticas, claridad sobre qué realmente importa. Un caballero preguntó a un templario veterano, ¿no te aterra morir en batalla? El templario respondió, me aterraba antes de entender que ya estoy muerto. Morí cuando tomé mis votos. Esta vida prestada es regalo, y los regalos se disfrutan, no se protegen con puño cerrado. Conclusión. El código está en tu decisión. Ahora los conoces. Los 10 secretos que los templarios trajeron de Jerusalén y preservaron durante casi 2 siglos, cada uno validado por ciencia moderna, cada uno aplicable sin armadura ni espada. Pero conocer no es aplicar. Los templarios no eran hombres de conocimiento teórico, eran hombres de acción disciplinada. Recapitulemos. El primer secreto. El silencio prepara la mente para recibir conocimiento verdadero. Práctica. 20 minutos de silencio contemplativo cada mañana antes del amanecer. El segundo secreto. La respiración controlada puede hackear tu sistema nervioso en segundos. Práctica. El aliento del guerrero con ratio 1:2 de inhalación a exhalación. El tercer secreto. Los espacios con proporciones correctas transforman estados mentales. Práctica. Organiza tu espacio con proporción áurea y maximiza verticalidad. El cuarto secreto. El vacío fértil de la contemplación produce cambios cerebrales medibles. Práctica. Observación de la respiración sin seguir pensamientos, expandiendo gradualmente. El quinto secreto. El dinero es información en movimiento, no metal acumulado. Práctica. Diezmo inverso del 10% y registro riguroso de flujos financieros. El sexto secreto. La disciplina estructurada libera energía para lo que importa. Práctica. Regla personal de 7 a 10 artículos no negociables que sigue sin excepción. El séptimo secreto. La transformación requiere mapear y alterar patrones internos. Práctica. Identificar secuencias de disparador, sensación, pensamiento, emoción, conducta e intervenir temprano. El octavo secreto. La red de confianza multiplica capacidades individuales. Práctica. Cultivar una encomienda personal de 5 a 7 personas de confianza absoluta. El noveno secreto. El propósito trasciende objetivos y sobrevive al fracaso. Práctica. El interrogatorio del ¿por qué? 5 veces para revelar propósito fundamental. El décimo secreto. Contemplar la muerte libera para vivir plenamente. Práctica. Meditación del cráneo diaria y obituario vivo anual. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV de Francia ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios en el país. Fue una de las operaciones policiales más coordinadas de la historia medieval, arrestos en cientos de ubicaciones ejecutados en el mismo día, antes del amanecer. La acusación, herejía. Los cargos incluían negar a Cristo, escupir en la cruz, adorar ídolos y prácticas homosexuales. Bajo tortura, muchos templarios confesaron. El Papa Clemente V, bajo presión de Felipe, disolvió la orden en 1312. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue quemado vivo en una isla del Sena en París el 18 de marzo de 1314. Según la leyenda, mientras las llamas lo consumían, maldijo a Felipe IV y al Papa Clemente, convocándolos a encontrarse con él ante el Tribunal de Dios dentro de un año. Ambos murieron antes de que terminara 1314. ¿Coincidencia? ¿Leyenda fabricada después? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que el código sobrevivió. Sobrevivió en logias masónicas que reclaman herencia templaria, en órdenes militares como los Caballeros de Malta que adoptaron sus prácticas, en catedrales que aún codifican su geometría sagrada en piedra, en principios financieros que rigen la banca moderna, en técnicas contemplativas que la ciencia redescubre siglos después. Los templarios fueron destruidos como organización, pero su conocimiento demostró ser más resistente que sus estructuras físicas. Las ideas, cuando son verdaderas y útiles, encuentran maneras de sobrevivir. Y ahora ese código sobrevive en ti, si decides aplicarlo. El código de los templarios no era secreto porque fuera peligroso para otros. Era secreto porque es peligroso para tu yo mediocre. Practicarlo significa abandonar excusas y enfrentar la realidad de tus limitaciones, abrazar disciplina, cuando preferirías comodidad confrontar tu mortalidad, cuando preferirías ignorarla construir propósito, cuando es más fácil flotar sin dirección transformar patrones destructivos, cuando es más simple culpar a otros cultivar silencio, cuando el ruido es adicción moderna. No todos están dispuestos a pagar ese precio. Los templarios hacían una pregunta a cada novicio antes de aceptarlo: ¿estás dispuesto a morir por esto? Era pregunta literal.
La tasa de mortalidad en Tierra Santa era altísima. Pero también era pregunta metafórica. ¿Estás dispuesto a matar la versión débil de ti mismo para que nazca la versión fuerte? Esa pregunta sigue siendo válida. No te pedirán que mueras en batalla, pero te pedirán que mueras a tus excusas, a tu pereza, a tu miedo, a tu conformismo. ¿Lo estás tú? Los 9 caballeros que llegaron a Jerusalén en 1119 no sabían qué encontrarían bajo el templo, pero sabían que estaban buscando algo que valía el riesgo. Excavaron durante 9 años en la oscuridad antes de emerger con conocimiento que transformó Europa. Tu excavación comienza ahora, no en túneles de piedra, sino en los pasadizos de tu propia mente. El tesoro que buscas no está en cámaras selladas, está en capacidades dormidas que nunca has activado. El código está en tu decisión. Úsalo. Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Lema de los Caballeros Templarios.